Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente. Hoy es miércoles 28 de enero del año 2026, un día como hoy, pero del año 1853, nacía el más universal de los cubanos, el más tergiversado por la dictadura, el que más ha vilipendiado el régimen opresor castrista y hasta el tirano Fidel Castro utilizó en su alegato para justificar el asalto terrorista al cuartel Moncada cuando dijo que José Martí era el autor intelectual de esa acción fallida del dictador y tirano Fidel Castro Ruz, con muchos de sus cómplices que ya no están junto con él en este mundo, sino que se encuentran en la quinta paila del infierno, donde pagarán eternamente por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. El castrismo sigue apostando por la miseria, por la oscuridad, por el fin de esa dictadura opresora, a la que el presidente Trump en las últimas horas ha dicho que muy pronto tendremos la gran sorpresa de la libertad de Cuba. Yo, con el favor de Dios, quisiera que eso sucediera. No he tenido nunca aspiraciones políticas, no he tenido otra motivación que la de ver a Cuba libre, la que le debo a mis abuelos muertos, a mis bisabuelos, a mis seres queridos, a tantos cubanos, amigos, hermanos de lucha que ya no están junto a nosotros porque lamentablemente y por culpa de la tiranía castrista y por diversos motivos fueron asesinados o murieron tratando de escapar de ese régimen opresor o simplemente perecieron en las mazmorras del castrismo opresor, víctimas de las torturas y de los crímenes de esa dictadura opresora. Sí me gustaría en una Cuba libre llegar y con todo el caudal de información que he recopilado por muchísimos años, poder hacer que se haga justicia, que los cómplices máximos y que se han manchado sus manos de la sangre inocente del pueblo cubano paguen ante tribunales justos, no lo que hizo la dictadura el 1 de enero de 1959, y respondan por sus crímenes de lesa humanidad y su complicidad con esa tiranía opresora que en 67 años ha acabado con la vida de millones de cubanos. Eso se los prometo. Si estoy vivo para ese entonces, y ojalá sea muy pronto, porque todavía hoy, gracias a Dios, hoy 28 de enero puedo estar aquí en vivo hablando con ustedes, y tengo fe también en Dios, en que me va a permitir y me va a conceder lo que no pudieron alcanzar mis abuelos, mis tíos, mis seres queridos que han ido quedando a lo largo del camino esperando por la tan ansiada libertad de Cuba. Espero con el favor de Dios sí poder hacerlo y poder en una Cuba libre ayudar a que el país pueda recuperarse y salir de los horrores, de las miserias y del espanto en que el castrismo va dejando a nuestro pueblo oprimido. Sin embargo, los cómplices se siguen prestando para el juego, sin saber que, por ejemplo, ayer la presidenta de México, la cómplice de la izquierda, del comunismo, del castrismo, del narcochavismo, del sandinismo, Claudia Sheinbaum, anunció en horas de la mañana en una conferencia desde el Palacio Presidencial de Ciudad México que se acababan las operaciones de Pemex con Cuba, que era una decisión soberana que no había sido por injerencia de los Estados Unidos, pero que México ya no iba a seguir enviando petróleo. Venezuela sabemos que desde hace mucho tiempo, desde que el gobierno de los Estados Unidos decidió hacer las operaciones navales en el Caribe, muy cerca de Venezuela, para impedir de que el régimen de Nicolás Maduro, hoy felizmente encarcelado en una prisión federal de los Estados Unidos, esperando una larga condena de por vida por sus crímenes de narcotráfico y de complicidad con esa tiranía opresora del pueblo cubano, más nunca Venezuela ha podido hacerle llegar petróleo a la dictadura opresora castrista y no se lo podrá hacer llegar más. En Cuba, en estos momentos, para que tengan una idea, los cupés, los que operan en dólares, los servicentros de la tiranía, del conglomerado militar del régimen opresor castrista, están sin combustible. La poca gasolina y el poco petróleo que tiene el castrismo está en la reserva militar y la reserva estatal, que siguen consumiendo ellos, por ejemplo, para destinar unas 500 ómnibus y camiones y carros para la marcha de las antorchas anoche, para dar una imagen de que el pueblo todavía está con la tiranía opresora castrista, cuando yo les pude y les puse aquí video y les pude mostrar lo de siempre, que son empresas del régimen, que son del aparato militar y el aparato burocrático de la cúpula dictatorial, que son las unidades militares, que son las escuelas becadas, que a los jóvenes estudiantes bajo amenaza y bajo opresión los llevan obligatoriamente desde las escuelas directamente. Ese día posiblemente les refuerzan la comida, les dan un poco de pollo, le hacen un congris y le ponen un trozo de vianda en vida y no les quitan la electricidad para que asistan a esas marchas
dando la falsa imagen de que el pueblo cubano todavía está con la dictadura. Hace muchísimos años que el pueblo cubano dejó de estar con ese régimen opresor que se sigue sosteniendo a través de su aparato de chivatería, su aparato represivo, sus fuerzas militares, que al fin y al cabo deberían estar al servicio del pueblo cubano y deberían de una vez y por todas sumarse a la convocatoria de la mayoría de los cubanos para acabar de una vez y con todas con el régimen opresor castrista y así evitar que el gobierno de los Estados Unidos, ante las provocaciones del castrismo, tenga que hacer una intervención quirúrgica para sacar de una vez y por todas a la tiranía opresora castrista del poder. Esto va a pasar, esto va a suceder, yo espero con el favor de Dios que suceda muy pronto. Y cuando suceda, vuelvo y les repito, muchísimos cubanos de vergüenza, cubanos que de verdad estamos comprometidos con la libertad y con el fin de la tiranía castrista, no cubanos arribistas, oportunistas que por años han lucrado y han vivido del dolor de ambas orillas de la isla, sino cubanos que aspiramos a ver una tierra de nuevo progresar y prosperar de las ruinas del castrismo. Iremos a nuestra patria amada y, como lo soñó Martí, la construiremos nuevamente con todos y para el bien de todos, donde la primera ley de esa nueva república democrática e independiente sea el fin del Partido Comunista, de la vida política, social y económica de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra todas las naciones donde el castrismo opresor ha ido a llevar su ideología de miseria, de odio y muerte. Fíjense el daño que ha hecho el castrismo, que en Venezuela, por ejemplo, ayer estudiantes universitarios en la Universidad de Caracas increparon a la presidenta interina ilegítima, miembro también del cartel de los Soles, Delcy Rodríguez, y le dijeron que por favor que acaben de liberar a todos los presos políticos, que deje la hipocresía. Le salieron al paso y Delcy Rodríguez, al quedarse sin respuesta, tuvo que decir: ay, déjenme hablar a mí también, montarse en el carro con sus escoltas, con sus secuaces y largarse de la Universidad de Caracas. Sin embargo, mientras eso pasa con los estudiantes universitarios de Venezuela, los estudiantes universitarios de Cuba van a las marchas a favor del régimen opresor castrista para dar una imagen de que el pueblo está con esa tiranía opresora. Tiene que llegar el momento en que los estudiantes universitarios de Cuba alcen la voz por esos jóvenes, igual que ellos, estudiantes universitarios, muchos de ellos, que alzaron su voz el 11 de julio del 2021 y salieron a hacer lo que ellos no han tenido valor de hacer. Mientras ellos se prestan para las marchas del régimen opresor castrista, muchos jóvenes el 11 de julio, estudiantes universitarios también, salieron a pedir libertad, salieron a pedir el fin de la tiranía opresora castrista, y todavía hoy se encuentran cumpliendo largas condenas, largas e injustas condenas por haber tenido el valor de salir a pedir libertad y a decir la verdad, que muchos callan. Llega en los tiempos finales de que negocios del castrismo, como el que acaba de desenmascarar una funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y la Colaboración Económica, y no me interesa si fue porque la dejaron fuera del potaje. Por supuesto que todo el que esté fuera del potaje, que es la mayoría del pueblo, saldrá siempre a denunciar y a desenmascarar al régimen opresor castrista, a los miembros de la cúpula dictatorial que se están enriqueciendo a costa de los apagones, de la miseria, de la falta de alimentos y medicamentos del pueblo cubano y sus cómplices, incluso aquí en los Estados Unidos, cubanos que nacieron en Cuba y que han llegado a los Estados Unidos, se han enriquecido porque son parte del lavado de dinero y del aparato económico para sostener al régimen opresor del pueblo cubano, y desde los Estados Unidos, valiéndose de la democracia, siguen abasteciendo diariamente los negocios del castrismo. Ese negocio que está en el cerro, que acabo de sacar en horas de la mañana y que recibí una denuncia de una alta funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y Colaboración Económica, claro que tiene que dar cuentas, y ese CEO, ese presidente de esa compañía aquí dentro de los Estados Unidos, que diariamente manda contenedores de comida, de pollo, de abastecimiento para las MIPYMES, los hoteles y los negocios del conglomerado militar del castrismo opresor y sus cómplices y sus más cercanos testaferros, tiene que ser desenmascarado y tiene que pagar ante la justicia americana si es responsable de la desgracia del pueblo cubano y si está haciendo cosas ilícitas en favor de la tiranía y la dictadura opresora castrista, como muchísimas agencias y organizaciones que conocemos que dentro de este exilio siguen lucrando con el dolor y con la miseria del pueblo cubano y siguen siendo los sostenes financieros de esa tiranía opresora castrista. Los vamos a seguir sacando a la luz pública, vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad de por qué después de 67 años existe una dictadura comunista en el Caribe, en Cuba, y mientras el país se hunda a pedazos en la miseria, en el hambre, en el apagón, en la falta de recursos, en la falta de medicamentos y en todas las calamidades que sabemos que el pueblo cubano está padeciendo bajo esa tiranía castrista. Vamos a leer comentarios.
Milagros Cordobés, buenos días y bendiciones. Rodolfo Canier, bendiciones para ti también. Omar Sayuta Quechel, compartido, campeón, gracias mi hermano, bendiciones para ti también. Rodolfo Canier, dice, hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. José Martí. Así mismo, José Martí lo han vilipendiado, Rodolfo, muchísimo. José Martí, un hombre que dicen que fue antiimperialista, antiestadounidense, sin embargo vivió por 17 años en los Estados Unidos, incluso ocupó cargos políticos, fue cónsul de algunos países de Latinoamérica aquí en los Estados Unidos, tuvo la libertad de dirigir periódicos y le voy a decir una cosa, cuando el día 4 de julio del año 1876 Martí fue partícipe en Nueva York de la instalación de la Estatua de la Libertad, José Martí alabó muchísimo a la democracia, a esta gran república, y le dijo a los mismos americanos, libertad, los que te tienen no te conocen, los que no te conocen deberían aspirar a ti. Como Martí iba a ser una persona que cuando habló también en sus impresiones sobre los Estados Unidos en un periódico de la época, dijo que en ningún lugar del mundo se había sentido sorprendido que en los Estados Unidos le ocurrió cuando vio el progreso y el desarrollo tan vertiginoso que había alcanzado en aquel siglo XIX los Estados Unidos de América, que venía vislumbrándose, según Martí, como una de las potencias más grandes de la humanidad. José Martí también nos alerta en el año 1778 sobre el socialismo y hizo un ensayo magistral hablando y prediciendo todo lo que ha ido ocurriendo en Cuba en los últimos 67 años. Esos dirigentes corruptos que van cogiendo poder y que van a su paso avasallando a la clase obrera y la van utilizando, diciéndole que todo es de ellos cuando nada lo pueden disfrutar, diciéndole que el pueblo es el que está en control en una sociedad socialista, cuando el pueblo lo único que tiene en la sociedad socialista es hambre, miseria, represión, explotación como en ninguno otro sistema social de la historia de la humanidad, aún peor que en el esclavismo, porque en el esclavismo el esclavo tenía 3 raciones diarias. En Cuba muchísimos cubanos posiblemente se van a la cama cada noche con un poco de agua y un trozo de pan viejo, en el mejor de los casos. Vemos diariamente cómo a través de las denuncias los cubanos pasan hambre, pasan tremenda necesidad y pasan muchísimas vicisitudes, mientras en la mesa de los miembros de la cúpula dictatorial no falta el buen vino, no falta la carne, no faltan las frutas, no faltan los buenos dulces y panes, y no falta el aire acondicionado, el lujo y la opulencia a la que tienen, de la que tienen vetado a los cubanos y a la que están caracterizados a vivir ellos, sus hijos, sus nietos y todos los miembros más cercanos de esa cúpula dictatorial. Emilio Arteaga Pérez. No pueden decir que van obligados por el trabajo y la escuela porque la marcha era de noche. Van por carneros. En muchos casos también, y coincido plenamente contigo, pero todo el mundo no tiene el valor, todo el mundo no tiene el coraje, todo el mundo no tiene la dignidad de decir yo no voy, yo no asisto. Yo me recuerdo cuando Yayita, la presidenta del comité donde yo vivía en regla, se ponía a fastidiar a las 4 de la mañana cada vez que había una marcha con una lata aquella de aceite y un trozo de palo, a gritar y a tocar en las puertas de los vecinos. Una vez osó hacerlo conmigo un 1 de mayo y lo que le puse fue un 20 de mayo, le puse un festival tan grande y le dije tantas verdades, una vieja corrupta que vendía el ron que se robaba de la fábrica de ron donde trabajaba allí en Boyero, una bandolera, una oportunista, el hermano un delincuente y un ladrón, y se lo dije en su cara. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Me amenazaban, me decían que me iban a llamar a la policía, venían de la seguridad del Estado y hablaba conmigo, pero a mí eso no me interesaba. A mí no me pudieron doblegar. Y cuando muchos cubanos como a mí que no me pudieron doblegar hagan lo mismo, el régimen opresor castrista tendrá que recoger las maletas y largarse. Porque al final, ¿saben qué es lo que pasa? Que cada día que pasa Cuba bajo la bota del régimen opresor castrista, siguen muriendo cubanos, sigue habiendo necesidad, siguen padeciendo de apagón. Tu hijo tiene que ir a la escuela con el estómago vacío, los zapatos rotos y una jabita llevando los libros donde lo están adoctrinando. Llega a un aula sin aire acondicionado, sin ventilación, un aula sin electricidad, sin iluminación, a ser adoctrinado con un maestro corrupto también y delincuente que le quiere vender el examen,
que le pide a sus padres para poder pasarlo con las mejores notas, que le dé una prebenda, que le dé un soborno. Y esa es la sociedad que ha edificado el castrismo. Ese es el hombre nuevo que creó el comunismo y el miserable de Fidel Castro y toda esa pandilla que debería ir desapareciendo de la vida económica, política y social de Cuba para dar paso a esa gran nación a la que aspiramos todos los seres humanos, a la que los cubanos merecemos vivir. Una Cuba libre, una Cuba sin castrismo, una Cuba sin represión, una Cuba sin la corrupción gubernamental que hoy impera en esa isla, donde los funcionarios desde los municipios, desde el lugar más recóndito de Cuba, hasta el Comité Central, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, son todos unos ladrones, unos corruptos y unos oportunistas. Tienen todas las manos manchadas de la miseria, de la desgracia y de la sangre de millones y millones de cubanos que padecen bajo esa tiranía opresora castrista que debe ir, vuelvo y le repito, desapareciendo y cayendo para dar paso a esa gran nación que hoy cumple años, el más universal de los cubanos, José Martí. Dijo que la quería con todos y para el bien de todos. Cuba debe ser esa gran nación para el bien de todos los cubanos y no para el bien y el privilegio de un grupito de bandoleros y sus más cercanos cómplices que en 67 años han destruido la nacionalidad cubana. Vamos a rescatar esa nacionalidad cubana. Vamos a volver a llevar a las escuelas cubanas la moral y la cívica, los valores éticos, la solidaridad y el respeto que caracterizó durante 50 años de república a la mayoría de los cubanos. Vamos a salvar a Cuba, Cuba será libre y el castrismo caerá. Y cuando caiga el castrismo, sus cómplices serán buscados y hasta el último centavo que se han robado ellos, sus hijos y sus más estrechos colaboradores, será recuperado para reconstruir esa gran nación cubana con todos y para el bien de todos, como lo vuelvo y les repito. Yo les deseo a ustedes una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones, esperanzado cada vez más que el camino hacia la libertad de Cuba se está allanando gracias a la administración Trump, a su secretario de Estado Marco Rubio y a tantos cubanos que aspiramos y necesitamos y sentimos la necesidad de ver a Cuba libre, de poder volver a nuestra patria amada, reconstruirla de las cenizas que el castrismo va dejando a su paso, de la destrucción que esa dictadura ha ido dejando tras 67 años de una tiranía comunista. Yo seguiré llevándoles a ustedes la realidad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo haré con la inmediatez y la veracidad y el compromiso con la libertad y con el fin de las tiranías comunistas que tenemos con todos los seres humanos. Yo les agradezco siempre su colaboración, su apoyo, que compartan todas nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas con la realidad cubana, no como lo hace la prensa del oficialismo, que cae a cómplice ante las miserias del castrismo, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Que Dios me los bendiga, libertad para el pueblo cubano, bendiciones.